Bienvenidos a la primera charla de esta mañana, titulada Trastornos funcionales y por somatización. Expone el Dr. Fernando Bertrán, médico psiquiatra egresado de la Universidad Austral de Chile y docente del Instituto de Neurociencias Clínicas de la misma casa de estudios. Forma parte del Comité de Ética del Consejo Regional de Valdivia del Colegio Médico de Chile. Hola, buenos días, bienvenidos. Teníamos contratada la lluvia para el día de hoy, cosa que no se quedaran con la idea de que aquí siempre está nublado o hace frío, también llueve y fuerte como hoy día. Lo felicito por estar acá a las 8 de la mañana realmente. En un congreso así a su edad yo no sé si habría estado tan temprano. Vamos a revisar sucintamente un tema que es bastante complicado para el ejercicio de la medicina general. Yo también fui médico general de zona hace unos cuantos años y la verdad es que esto es un tema que a uno lo deja bastante atorado en el policlínico. Ustedes, los que han hecho algunas prácticas clínicas de atención primaria, ya lo han visto y vivido y sufrido. Sobre todo por cuando ustedes escuchan esta frase, ¿cierto? Todos los médicos hemos dicho alguna vez, usted no tiene nada, esto es nervioso, ¿cierto? Como si eso no existiera, como si el enfermo tuviera una enfermedad imaginaria. ¿Esto qué conduce? Conduce a que los pacientes sienten que son minimizados en su motivo de consulta, que no los consideran, desconfianza, ¿cierto? Este doctor no me entiende, no me escucha. Muchos de nosotros creemos que estas enfermedades son simuladas, el paciente está buscando alguna cosa, o son personalidades anormales, que necesitados de estimación, les damos muchas explicaciones, o que están buscando una licencia o cosas parecidas. Tendemos a confundir lo que son los trastornos de somatización con la simulación. Y ese es un tema que es complejo y que hace que muchos pacientes queden pegados durante mucho tiempo en los consultorios, dando vueltas. Son pacientes extremadamente caros para el sistema, en el sentido que nos consume mucha energía a los profesionales, muchos recursos de consultas, exámenes y cosas. Hoy vamos a invocar a la diosa Nike, ¿cierto? La diosa de la victoria, para que podamos lograr llegar a un punto distinto con el enfoque de estos pacientes. Nike es la misma diosa que Nike la transformó en su marca, ¿eh? Pero en griego es con acento en la E. Bueno, cuando uno ve el tremendo listado de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es el listado oficial, ¿cierto?, de Chile respecto de los diagnósticos, los trastornos de somatomorfos ocupan un espacio dentro de toda la enorme cantidad de trastornos asociados a la ansiedad y otras alteraciones del ánimo. Lamentablemente el rojo no se ve, pero arriba dice trastornos somatomorfos. Y dentro de estos, nosotros vamos a referirnos brevemente a lo que es el trastorno de somatización, lo que es el trastorno hipocondríaco y esto que son muy frecuentes, las disfunciones vegetativas y los dolores persistentes. Pero antes de entrar de lleno en esto, tenemos que entender que estos síntomas están siempre asociados a trastornos de ansiedad. La ansiedad es un síntoma predominante, por supuesto, cuyo componente esencial es la capacidad humana de anticiparse frente a lo incierto, cuando hay señales que impiden que uno pueda decir exactamente lo que va a ocurrir, o tememos situaciones en las que las cosas se han escapado a nuestro control, o frente directamente a una situación de conflicto, que puede ser un conflicto agudo o una situación crónica mantenida en el tiempo. La ansiedad es una respuesta que nos advierte de amenazas, digamos, tanto externas como internas, cosas que ocurren o cosas que nosotros sentimos que ocurren o podemos imaginar que ocurren. Esta es una cualidad que en muchos momentos es vaga, es difusa, es ominosa en el sentido que avisa daño, ¿cierto?, sin que haya un estímulo claro. Eso es lo que se llama la ansiedad flotante, presente en muchos de nuestros pacientes de este tipo. O, ya en el caso más intenso, que lo vamos a ver en la otra charla de la mañana, que es de forma desproporcionada frente al estímulo que la provoca, la gente que tiene fobias, ¿cierto? Y también lo que es más grave es el síntoma como una desadaptación cuando está mantenida en el tiempo
a pesar que la amenaza del objeto, el conflicto, la situación, ya desapareció. Los aspectos importantes de la ansiedad, ¿cierto?, es el apremio psíquico, que es la permanente preocupación por situaciones pasadas o posibles, a veces algunas poco probables, con miedo al futuro. Puede llegar a tener síntomas, ¿cierto?, que se llaman disociativos, en que la función desde el inconsciente, que busca disminuir el contacto con lo que parece abrumador, devastador para el aparato psíquico, ¿cierto?, la persona se desconecta del hecho concreto y como que no entiende, como que no capta lo que está ocurriendo. Es más evidente, ¿cierto?, cuando nosotros vemos al paciente la inquietud motora, tanto en lo referido a movimientos, ¿cierto?, corporales, el temblor, la ansiedad, tengo que dar prueba ahora, ¿cierto?, esa intranquilidad que uno le dice al alumno, tranquilo, pero si es un examen nomás, depende de tu carrera, pero un examen no. La tensión muscular, ese es un síntoma que es muy frecuente. Los dolores de espaldas, de los hombros, la cefalea, el andar tembloroso, saltón, dice la gente, los calambres. Y cuando la ansiedad es mayor hay una hiperactivación autonómica con todos los síntomas que ustedes han visto de palpitaciones, presión precordial, vacío, etcétera, dolor abdominal, boca seca, diarrea y todo eso. En cuadros intensos de ansiedad y hiperventilación, que pueden llevar a la alcalosis. Algunos de ustedes pueden haber visto alguno de estos casos en la asistencia de urgencia. La hipervigilancia, ¿cierto?, que consiste en la sensación de estar permanentemente en peligro, vigilando el medio, con el radar prendido, digamos, buscando cuáles estímulos van a ser dolorosos o peligrosos. Y las alteraciones del sueño. Ustedes me dicen, con todas estas descripciones, como pescar medusas con la mano. Pero la verdad es que si uno es ordenado, puede llegar a establecer diagnósticos de manera bastante precisa para poder operar. El trastorno de somatización tiene una prevalencia de vida que llega hasta al 0,5% de la población. La causa no se conoce porque en los seres humanos no somos máquinas simples, ninguna de nuestras alteraciones obedece a una causa concreta y precisa. Ni siquiera el contacto con una bacteria, ¿cierto?, significa una enfermedad si es que no está eso asociado a faltas de respuesta inmune, etc. Y nosotros en salud mental menos todavía, ¿cierto? Nuestros factores son de distinto orden, ¿cierto? Hay factores que son psicosociales. El que primero nosotros pensamos es la evasión de tareas como causa, pero muchas veces esto es una consecuencia. La expresión de emociones directas, en los modelos de aprendizaje que han habido en la familia, ¿cierto? Hay gente que vive pensando que lo normal es estar enfermo y los espacios de salud son los espacios infrecuentes a lo largo de la vida, ¿cierto? Porque han vivido una cultura en que se ha estado, una cultura familiar, digamos, donde se ha desarrollado, o su entorno, en que la enfermedad ha sido un hecho presente y la salud un hecho infrecuente. Hay también factores biológicos, hay hoy día estudios neuropsicológicos claros que tienen que ver con la atención o sobreinterpretación de sensaciones físicas. Esto se ha estudiado ya con correlatos con neuroimagen, especialmente en lóbulos frontales, son las que se activan frente a determinados síntomas o señales. Y los factores genéticos también se conocen, ¿cierto? Las mujeres en parientes de primer grado, digamos, de un paciente con un trastorno de somatización, entre el 10 y el 20% también tienen trastorno de somatización ellos. Los síntomas comunes son, por supuesto, los dolores osteomusculares. Las náuseas, los vómitos, la disfagia, la disnea, la falla de memoria. Lo ponemos en ese lado para que esté más cómodo. Mejor. Perfecto. Ahora sí. Hay formas de presentación que varían desde la vaguedad y la impreciación hasta el detallismo y la dramatización y el histrionismo. ¿Esto qué significa? Que en el inconsciente de los médicos siempre está que estos síntomas están asociados a la histeria, a la exageración, a la mostratividad, y la mayoría de los pacientes que no tienen esas características en su personalidad asociada padecen la desconsideración, digamos, del diagnóstico desde el punto de vista nuestro. También está el trastorno hipocondríaco. Esta es ustedes han conocido personas que tienen una preocupación exagerada y la convicción de tener enfermedades graves y progresivas. Se sobrevaloran las sensaciones normales como señales de enfermedad, definiendo los órganos que están enfermos, ¿cierto? Y asociado a la hipocondría muchas veces hay ansiedad y depresión que pueden llegar a ser severas y son pacientes que se resisten a aceptar un diagnóstico
psiquiátrico asociado. Son pacientes los que están convencidos de que su enfermedad es una enfermedad física y que la alteración emocional o mental no existe, y incluso se molestan con los doctores y peregrinan de un doctor a otro, digamos, buscando que les encuentren la patología que suponen tienen. Los consumidores de exámenes y consumidores de medicamentos y consumidores de médicos también. Van pasando y desacreditando al que lo atendió antes, etc. Esto es muy frecuente, que es la disfunción vegetativa somatomorfa. Esta es una forma, ¿cierto? En una forma son los síntomas relacionados con la hiperactividad vegetativa, como las palpitaciones, la sudoración, el rubor, el temblor, y otra forma más inespecífica que son los dolores fugaces, la pesadez, la opresión, la distensión abdominal. Hay factores psicológicos estresantes que a veces pueden ser difíciles de precisar. Cuando son estas situaciones prolongadas en el tiempo, el origen o el inicio es difícil poder precisar cómo se inició esta alteración que fue pasando, que la persona se fue quedando pegada, digamos, en esta presencia de síntomas. En el diagnóstico de las funciones vegetativas aquí hay que ser cuidadoso porque los síntomas están generalmente separados por sistemas. Hay disfunciones vegetativas del corazón y del sistema cardiovascular en general, ¿cierto? Son personas que tienen síntomas de taquicardia o de hipotensión, ¿cierto? Muy sensibles al estrés o a situaciones tensas, que tienden a reaccionar siempre de ese modo. También del tracto intestinal, gastrointestinal alto, esófago, garganta, o bajo también la gente que tiene problemas con el colon, con la digestión, con la estitiquez prolongada, del aparato respiratorio, las faltas de aire, los ahogos, del aparato urogenital, ¿cierto? Dolores persistentes, insisten en exploratorias y en cosas de ese tipo. Y otros de todo orden, pues de cualquiera de los otros sistemas. Este es un tema complicado, que es el trastorno de dolor somatomorfo persistente. Este cuadro se relaciona con un trastorno doloroso, localizado, que queda prolongado en el tiempo, que la persona no puede encontrar una explicación, digamos, a lo que le ocurre, y menos nosotros, ¿cierto? Porque no hay un proceso fisiopatológico o un trastorno somático que explique ese dolor persistente. El paciente normalmente presenta, por ejemplo, lumbagos de larga evolución o gente que sufre de cefaleas permanentes y dolores somatomorfos, digamos, de variadas localizaciones. Van a miles de neurólogos, ¿cierto? Miles de TACs, de mil cosas, digamos, y no hay ninguna explicación para esa jaqueca persistente, y hay gente que pasa la vida entera, ¿cierto? Asocia la vida a los dolores de cabeza, que no son las crisis de migraña que todos conocemos de las jaquecas, sino que el dolor inespecífico de cabeza, ¿cierto? El cerebro, que dice la gente que está, ¿verdad? O la frente, que le toma todo, estas explicaciones que van dando las personas a lo largo del tiempo y que se van fijando como síntomas. Salió mala la foto con los colores, pero esto es para mostrar que esta gente no tiene dolores pese a lo que hace, porque lo pasa bien, digamos, ¿eh? Bailan toda la noche arriba del carrito en el Sambódromo, pero lo disfrutan. Hay otros trastornos somatomorfos, como que están también descritos, que tienen que ver con el bolo faríngeo y otras formas de disfagia. El bolo se refiere a la sensación de tener aquí una pelota que impide tragar. Y también está la tortícolis psicógena y otros movimientos espasmódicos. Hay personas que tienen cuadros en los cuales la cabeza se dobla y empieza a hacer movimientos así, o queda sin temblor, sino que solamente con la contractura muscular que está relacionada con situaciones vivenciales. El prurito psicógeno, cuando hay gente que en los momentos de ansiedad se rasca descontroladamente porque le pica todo el cuerpo. La dismenorrea psicógena
¿cierto? El rechinar de dientes. Normalmente esto la gente lo hace dormido, pero también hay gente que lo despierta o no logra controlar la sensación de hacer rechinar los dientes. Bueno, aquí hay un tema asociado que no está precisamente dentro de los trastornos somatomorfos, pero lo quise poner porque es importante que ustedes puedan distinguir, ¿cierto?, lo que es un trastorno de conversión de lo que es un trastorno somatomorfo. El trastorno de conversión es una alteración dolorosa o motora que se inicia siempre en relación a situaciones de conflicto u otros estresores. Aquí quiero hacer un alcance a que en general nosotros usamos la palabra problema para referirnos a las situaciones de los pacientes, porque los problemas tienen un significado que es común, ¿cierto? Hoy día en la mañana llovía y para todos fue un problema tener que abrigarnos más, tener que buscar paraguas, ver cómo nos movilizamos, etc. Y eso es un significado común. Pero eso es un significado que es socialmente compartido. Pero los conflictos tienen un sentido que es personal. Dentro de todas las personas que están aquí, nadie tuvo conflicto mayor, digamos, al menos para venir, pero puede haber alguien para quien la lluvia le significa una situación de conflicto que no puede superar porque se atemoriza, se angustia, no, teme exponerse al elemento, ¿verdad? Y eso es un sentido que es personal. Siempre en las situaciones que los pacientes nos relatan, nosotros tenemos que llegar a entender cuál es el sentido que tiene esa situación para la persona para poder comprender a nuestros pacientes. Si nos quedamos solo en el significado general y le damos una explicación, no, esto le pasa a todos, no te preocupes, qué sé yo, y lo banalizamos, el paciente queda con la sensación de que no accedieron a un contacto personal con nosotros y lo tratamos como un miembro de la población general, no como un individuo, y la persona busca una atención individual siempre. Los síntomas de conversión siempre son resultado de la represión o la negación de la respuesta emocional ante una situación vivencial. Cuando nosotros vemos a un paciente con síntomas, tenemos que entender que ese síntoma tiene una naturaleza que es simbólica, representa, ¿cierto? Yo tengo un síntoma conversivo, por ejemplo, una mudez que surge en una situación de conflicto en la que no siento que es muy difícil hablar de lo que tendría que hablar, el que yo me quede callado y no pueda hablar es simbólico de la situación del conflicto. No es que de repente me vino un ataque de mudez o de sordera o de ceguera. Lo otro que hay que entender también que no es una conducta ni voluntaria ni simulada. Los médicos tendemos a pensar mucho que nuestros pacientes simulan, ¿verdad? Y que voluntariamente provocan síntomas. Hay simuladores, sin duda que hay, y uno tiene que aprender a distinguirlos, pero los pacientes que están viviendo un síntoma conversivo lo están primero que nada sufriendo y después no lo han provocado ellos ni es voluntario el que aparezca. En la Primera Guerra Mundial los soldados en las trincheras tenían parálisis conversivas de los dedos. Y un soldado que está en la trinchera con los dedos paralizados obviamente no puede disparar. Si ustedes han leído algo de eso, la Primera Guerra Mundial fue una guerra horrible, digamos, porque no existían las tecnologías modernas y que se puede matar a distancia fácilmente, sino que aquí era cuerpo a cuerpo y las angustias de las noches esperando los ataques y todo eso eran insostenibles para los soldados, digamos, ¿no? Y muchos de ellos tuvieron parálisis conversiva de las manos y los sacaron obviamente al frente de batalla. Y en la retaguardia, en los hospitales se mejoraron, volvieron al frente. Muchos de ellos se dieron cuenta que una manera de salir de la trinchera era simular que habían recaído en la parálisis. Entonces simulaban y lo volvían a sacar. Pero el tema es que cuando tú haces una simulación repetida en el tiempo, el síntoma se automatiza y escapa de tu control también. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, digamos, porque alguien que puede haber empezado como una alteración simulada en algún momento, después ha perdido el control.
Los desórdenes de conversión, que son los síntomas neurológicos funcionales, ¿cierto? Generalmente son alteraciones motoras o funcionales, la vista, la audición, que no son concordantes con ninguna enfermedad o condición médica conocida, causan un malestar significativo que va a interferir con el desempeño social, las relaciones familiares u otras, y puede haber debilidades, parálisis, movimientos anormales, dificultad en el habla, el discurso, crisis o ataques. Los neurólogos, ¿cierto?, siempre tienen problemas para diferenciar las crisis conversivas y las crisis epilépticas, anestesias o hiposensibilidad de algunas extremidades, y bueno, y todos los síntomas sensoriales que hablábamos recién. Viajen, ¿eh? Los médicos tienen que hacer una cosa, que es tener harto conocimiento del mundo, para conocer también la gente. Bueno, entonces cuando pensamos en tratar a nuestros pacientes, tenemos que pensar que lo primero es un diagnóstico bien específico, que en nuestro tratamiento tiene que haber un enfoque que por un lado es farmacológico, pero también con psicoterapia. La monitorización del tratamiento y la evolución tiene que ser cuidadosa y, sobre todo, cuando usamos los fármacos, la duración tiene que ser definida de la terapia. Uno normalmente en la asistencia de la atención primaria se encuentra con pacientes consumidores de fármacos crónicos, ¿cierto? Esos que cuando hay alto policlínico entra y antes que entre ya le tenemos hecha la receta por las benzodiazepinas y todo, porque él viene todos los meses a buscar su receta. Y nadie ha evaluado a ese paciente completamente de manera integral y viendo qué otras alternativas de solución puede tener, digamos, ¿no? Eso es muy, muy frecuente. En nuestra acción terapéutica tenemos que tener seguridad en lo que estamos haciendo, con confianza en lo que estamos haciendo, ¿cierto? No sentir que estos pacientes son algo que está tan ajeno a nosotros y resulta que hay un trastorno de ansiedad evidente que no estamos mirando. La amabilidad la puse aquí porque evidentemente estos pacientes después de tiempo ya no tienen un trato muy amable, sobre todo aquellos con síntomas conversivos, los servicios de urgencia, ¿cierto? Son tratados así antiguamente a la diagnosticar ni nada parecido, digamos. O sea, si ustedes son médicos generales y no saben hacer una intervención en crisis o enfocar una terapia, menos van a poder pedirle al psicólogo que lo haga, digamos, ¿cierto? O sea, la derivación al psicólogo es cuando tú crees que necesitas alguna intervención psicoterapéutica para la que el psicólogo esté capacitado, digamos. Yo sé las dificultades que se tienen en la atención primaria con los equipos, digamos, en que los psicólogos tampoco están capacitados, porque son chicos recién egresados que no han tenido ninguna formación clínica y en psicoterapia las nociones básicas. Entonces, cuesta conformar esos equipos. Yo te encuentro toda la razón que es difícil. Pero yo te diría que lo que nosotros tratamos acá en la escuela, por lo menos, es que los egresados salgan con una actitud, ¿cierto?, abierta a que los problemas de salud mental también existen, que requieren atención, que requieren una intervención que muchas veces va a ser en un equipo, ¿verdad? Pero no queremos que se siga manteniendo en el espíritu de los médicos el hecho de que todo lo que sea funcional es simulado, que todo lo que huela a salud mental es para los psicólogos y estos no son problemas nuestros. O sea, los problemas de la salud mental son problemas nuestros también, digamos. Por suerte, el Ministerio hace unos cuantos años ya creó estos programas de salud mental en los consultorios y hay algunos de los médicos generales de ahí que se encarga de llevar adelante un programa donde hay cabida para pacientes de este tipo, digamos. Pero tú tienes la razón, digamos, o sea, no es un tema que esté resuelto ni mucho menos, digamos. Y aunque a muchos no les guste la salud mental, en el ejercicio de la medicina, ¿cierto?, uno podrá después olvidarse de la urología, de la obstetricia o qué sé yo, si trabaja en otras áreas, pero siempre te va a tocar ver pacientes en cualquier especialidad donde tú estés trabajando o en cualquier consultorio donde estés trabajando, te va a tocar ver pacientes de la salud mental, por todos lados. De hecho, en la charla siguiente, si van a estar ustedes, vamos a ver los porcentajes de consultantes con problemas de salud mental, a veces como único motivo o asociados a lo que están consultando, es enorme, digamos. Y eso está estudiado también, ya era mucho para ponerlo, pero está estudiado. Los policonsultantes de la atención primaria, digamos, en su gran mayoría son estos pacientes, digamos, y que agotan. Pues, otra vez viniste, qué sé yo, ¿qué te pasó ahora? Y bueno, ese no es el trato amable, no es lo que el paciente está esperando. ¿Había alguien? Buenos días. Acá.
Acá. Ignacio Vidal, Universidad Católica del Maule. Cuando vimos el desorden de conversión, quería preguntarle a qué se refiere con naturaleza simbólica de los síntomas. Ah, ya. Los síntomas de conversión siempre tienen relación con lo que el sujeto está viviendo, ¿cierto? La parálisis, por ejemplo, la más típica es la ceguera. La ceguera de lo que no quiero ver, digamos. Un hecho infrecuente, por ejemplo, que nunca pasa, que la mujer encuentre al marido con otra. Pues los hombres somos fieles. Entonces, la ceguera, el no quiero ver. Me acuerdo de una sesión de terapia de familia años atrás que fue muy, muy bonita porque la madre estaba con una parálisis conversiva del habla. No podía hablar la señora. Desde que había habido una situación de conflicto y de discusión muy grande en que se estaban develando secretos pesados en la familia y la madre quedó muda. En la sesión siguiente hicimos toda una preparación de que era muy importante conocer esto, etcétera, etcétera, en este contexto, y la sesión siguiente la mamá llegó hablando con cierta dificultad, pero al final de la sesión ya hablaba fluidamente, digamos, porque logró controlar la angustia que le significaba enfrentar esto en un contexto que era protegido. Las parálisis de los brazos, por ejemplo, en momentos de peleas o de hacer cosas así. La parálisis que era paralítico, no poder caminar, digamos, cuando está en una situación en que no puede arrancar o cosas parecidas. Digamos. Muchas veces los tratamientos sugestivos también sirven en esos casos. Digamos. A diferencia de la somatización, que el que me duele el hombro no significa que algo me pasó en el hombro y por eso me duele. Ahí es la tensión muscular por alguna razón que no tiene un símbolo con lo que está ocurriendo en el conflicto. ¿Entiendes? ¿Alguna otra? ¿Sí? Hola. Hola. Mi pregunta va respecto a su experiencia clínica. ¿Cuál sería como el tratamiento o el manejo más adecuado para el trastorno por dolor somatomorfo persistente? ¿Por dolor persistente? Sí. Sí. Por eso decía que nunca es un cuadro complejo porque no hay una sola respuesta a lo que tú estás preguntando. Yo diría que la combinación de analgesia con un antidepresivo que tenga efecto específico sobre el dolor sería la mejor alternativa. En todo caso hay que tener cuidado, digamos, está el uso creciente, y esto es una alerta, digamos, no es un aviso, una alerta con el uso del tramadol, ¿ya? El tramadol que está siendo ampliamente usado como analgésico para dolores intensos o persistentes, es un opiáceo sintético y tiene un potencial adictivo que cada vez se está viendo con más frecuencia. Nosotros acabamos de ver el jueves pasado en reunión clínica en el servicio, por primera vez en la historia del servicio, un paciente hospitalizado por una adicción grave a tramadol. 3 años tomando tramadol, 3 frascos diarios finalmente. Entonces, por eso es que el uso de la analgesia hay que ser bien cuidadoso, digamos. En esos casos, ¿es más recomendado los analgésicos habituales o se utiliza también gabapentina o pregabalina? También. Por eso te digo, hay que combinar ese tipo de medicamentos con un antidepresivo. Yo esa es la sugerencia que te daría. ¿Ok? ¿Estamos? Gracias. Agradecemos la presentación del doctor Bertrán en esta sesión y a continuación haremos un descanso de 10 minutos antes de proseguir.